Kelly, ¿cómo se concibe el despojo en el libro y por qué ampliar esa definición? ¿Por qué hablar de lo político, de lo económico y de lo cultural en el caso del pueblo araco? Como lo mencionas, yo parto de la idea de tratar el despojo de una forma amplia, que no solamente tenga en cuenta el aspecto territorial, sino como lo dices, el político, el económico y también el cultural. Esto viene de también la relación que yo tuve con los archivos. Yo leyendo la documentación me daba cuenta que muchas veces las eh, quejas de los indígenas iban enfocados a cosas aparte de la tierra o que iban enfocados a cosas relacionadas con la tierra, pero también se notaba que habían afectaciones más allá de la tierra. Entonces, por ejemplo, encontrabas un memorial en el que te decía, bueno, es que están eh, construyendo una carretera, eso obviamente implica un despojo territorial porque los indígenas no habían dado como su aprobación a que la construyeran, pero la persona que escribía este memorial te decía, y esto es una afectación grandísima porque es que en esa tierra, en esa montaña es donde nosotros hacemos nuestro pagamento a nuestro Dios y entonces nos están afectando espiritualmente. Entonces tú te das cuenta que más allá de la tierra, más allá de donde vivían, el despojo tiene un montón de otras consecuencias y de otras implicaciones. Quizá el más visible es el tema territorial, porque pues lo vemos y al final quizá uno de los puntos más álgidos y más tristes y más preocupantes del despojo en nuestro país, pues es el tema del desplazamiento forzado, pero es desplazamiento forzado ya es como el culmen de una situación que se ha venido dando usualmente. Y en el tema de la sierra, esto se ve mucho. De hecho, yo también miro como desde el principio de en que empiezo a estudiar esto, desde principios del siglo XX, las quejas no eran con respecto a la tierra porque todavía no había un proceso de colonización tan exagerado. Todavía la colonización no había avanzado tanto. Entonces, las quejas de los indígenas eran más como ¿por qué nos cobran estos impuestos si no nos deberían cobrar estos impuestos? Porque los capuchinos que ya se habían acabado de instalar, los misioneros capuchinos, nos están prohibiendo hacer nuestras danzas, nos están prohibiendo hacer como nuestras actividades tradicionales. Muy vinculado también con el tema del orfelinato, que el tema del orfelinato es quizá una de las cosas que yo creo que hay que prestarle más atención con respecto a las historias diferentes que hay en la historia indígena del país, ¿no? El tema de los felinatos no ha sido tan bien estudiado y aunque hay investigaciones al respecto, no ha sido reconocido plenamente por el Estado colombiano, lo cual es muy, muy preocupante porque claramente esto significó una pérdida importantísima para las comunidades indígenas. El hecho de no poder reproducir sus conocimientos ancestrales y poder reproducirse ellos como comunidad marcó definitivamente un antes y un después para ellos, ¿no? Entonces, al adentrarse en el tema de los orfelinatos, que era que los capuchinos tomaban a estos niños de los indígenas, estos niños indígenas, y se los llevaban y los empezaban a formar en creencias católicas, les cortaban el pelo, les prohibían ver a sus padres, les prohibían hablar su lenguaje tradicional y les prohibían pues seguir las tradiciones eh, indígenas, pues esto marcó definitivamente la historia de muchas familias en la Sierra Nevada de Santa Marta y es algo que se podría también analizar en diferentes grupos indígenas del país, ¿no? Porque esto no solo ocurrió en la sierra. Y digamos que algo fundamental que me animó un montón a hablar de un despojo desde un punto de vista amplio también fue conocer a profundidad el tema de una lideresa indígena arhuaca que se llama Dionisia Alfaro.
Bastián Bosa, que fue, pues, como les comentaba mi director de tesis, eh, los familiares le facilitaron a él una serie de documentos donde era una biografía de la lideresa, una autobiografía, de hecho. Yo leí la autobiografía y quedé bastante impactada porque pues obviamente Dionisia presentaba todo lo que yo ya había visto en la documentación, que les habían quitado las tierras, que a ella se la habían llevado desde pequeña al orfelinato, que ella no había podido cumplir como con todos los rituales tradicionales arhuacos. Yo ya había leído eso en los documentos, pero al ser una autobiografía, ella manifestaba y expresaba como todos los sentimientos que esas actuaciones le producían, mucha culpa y mucho dolor. Entonces como que eso me cambió a mí la perspectiva porque te das cuenta de cómo estas cosas que uno quizá empieza, cuando ve tanto documento, uno ya lo empieza como a sistematizar y lo normaliza, por así decirlo. Pero cuando te acercas como a una perspectiva mucho más personal, mucho más emocional, pues te das cuenta de cómo las implicaciones de estas leyes incluso tienen consecuencias tan profundas en la vida de las personas. Y si multiplicamos lo que le pasó a Dionisia con todas las personas que pasaron por los orfanatos, todas las personas que tuvieron que salir de sus casas, entonces se vuelve un tema gigante, ¿no? Unas consecuencias gigantes que incluso hoy siguen afectando la Sierra Nevada. La Sierra Nevada en este momento eh, hay configuraciones eh, completamente diferentes a las tradicionales y muchas de ellas están atravesadas por el tema de misioneros, por el tema de los orfelinatos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fue que yo tuve este interés por ampliar la visión y no contar solamente, bueno, sí les quitaron las tierras, así se dio el proceso de despojo, así fue el proceso de colonización, sino mostrar cómo el proceso de colonización, tanto por parte de los misioneros como por parte de los colonos, estuvo rodeado de un montón de otras implicaciones que afectaron la vida de los indígenas.